Hola, mi nombre es Ciro Vidro, soy economista brasileño, especialista en economía urbana, profesor e investigador de la Fundación Getúlio Vargas, así como del Instituto Lincoln en Políticas del Suelo. Hoy voy a hablar sobre el fenómeno del desarrollo urbano disperso, discutiendo alrededor de 4 temas. Inicialmente, sí podemos afirmar que las ciudades latinoamericanas tienen, de hecho, un desarrollo urbano disperso en relación con lo que se espera desde el punto de vista económico. Luego, ¿por qué ese estilo de crecimiento podría estar relacionado con una falla de mercado? En tercer lugar, reflexionamos sobre los impactos del desarrollo urbano disperso. Finalmente, revisaremos las posibles soluciones de políticas públicas para el problema, trayendo para la discusión los vicios y virtudes de las diversas políticas. Empecemos entonces planteando que la cuestión de la expansión del suelo urbano es un tema candente de discusión alrededor del mundo. Los urbanistas expresan 5 preocupaciones principales. 1. Que la expansión genera un consumo excesivo de tierra, lo que perjudica la producción agrícola, las áreas de reserva ambiental y las actividades de ocio. 2. Los grandes desplazamientos generan congestionamientos y contaminación del aire que podrían ser evitados en una ciudad más compacta. 3. Los desarrollos en el borde de la ciudad perjudican la rehabilitación de las áreas centrales deterioradas, que se vuelven aún menos interesantes para el capital inmobiliario. 4. Hay también algunos grupos que argumentan que la vida en lugares remotos acaba por reducir la interacción social, que es quizás el mayor mérito de las grandes ciudades. 5. También preocupan las conexiones entre el crecimiento disperso y la salud pública. Por ejemplo, se relaciona la prevalencia de la obesidad con los pocos incentivos para el desplazamiento a pie. De hecho, hay evidencias de que las ciudades se han expandido a tasas por encima del crecimiento de la población, como lo demuestra Shlomo Anjo en el libro Planeta de Ciudades. El crecimiento del área ocupada por encima de la tasa de crecimiento poblacional es muy intenso hasta los años 50 en los países desarrollados y, a partir de ese punto, empieza a decrecer. Para hasta el momento, no paramos de expandirnos. La verdad, cuando nos pregunto, ¿qué impulsa el crecimiento urbano? La variable de crecimiento poblacional, aunque necesaria, resulta insuficiente en explicar la expansión. En otro video de esta serie discuto el surgimiento de las ciudades y factores que explican el tipo de desarrollo experimentado a lo largo de la historia reciente. En esta clase desarrollaré factores explicativos de carácter económico y de funcionamiento de los mercados del suelo. Así, además del crecimiento poblacional, es necesario mencionar al menos 2 factores. 1. En primer lugar, el crecimiento de los ingresos. A mayores ingresos, más familias pueden adquirir una vivienda y además desean casas más grandes. En segundo lugar, la reducción del costo de transporte derivada del advento del automóvil. Hay evidencias de que esos factores explican gran parte del fenómeno, aunque para América Latina la evidencia sea bien escasa. La gran pregunta que surge es, ¿cuán excesiva ha sido esa expansión? Para quien conoce el modelo canónico de equilibrio urbano, es fácil de entender por qué esas variables de hecho deberían influenciar la dispersión. Para quien no lo conoce, voy a dar una explicación bien simplificada, solo para mostrar cómo la teoría justifica el crecimiento del área ocupada como una función de las variables citadas anteriormente. En la figura vemos el resultado principal del modelo, el llamado gradiente de precios o curva de demanda por suelo. Ese gradiente nos dice que conforme nos alejamos del centro de negocio, donde están concentradas las empresas en la ciudad, el precio de la tierra debe caer para compensar el costo de desplazamiento hasta el centro. Por lo tanto, la inclinación del gradiente depende esencialmente del costo de desplazamiento por kilómetro. El límite de la ciudad, cantidad de área utilizada, es determinado por la población y la densidad. El valor de la tierra en la frontera agrícola, XF, debe ser equivalente al precio de la tierra agrícola. Si la tierra agrícola en la frontera costara menos que la tierra urbana, el propietario daría el uso más rentable a la misma, o sea, la convertiría a urbana. Imagine que la población creciera sin alteraciones en las demás variables, incluyendo la densidad. En ese caso, habría un aumento de la demanda por tierra,
Los propietarios de la tierra en todas las partes de la ciudad podrían aumentar su precio desplazando el gradiente hacia afuera de manera paralela, porque las otras variables permanecerían constantes. Esto significa que el uso urbano sería más rentable cerca de la antigua frontera agrícola, llevando a los propietarios de tierra a convertir su tierra de agrícola a urbana e empujando la frontera agrícola más lejos, XF2. Imagine ahora que los ingresos de la población han aumentado. Eso hace que las personas consuman más de todos los bienes, incluso de los bienes inmuebles. La manera de consumir más vivienda es aumentando el área de su inmueble. Para aumentar el área del inmueble es necesario consumir más tierra. Ese aumento en el consumo de tierra genera una rotación en el gradiente de precios hacia afuera, aumentando el valor de la tierra en toda la ciudad, menos cerca del centro de negocios. Para permitir esa densidad más baja, se consume más tierra, empujando nuevamente la frontera agrícola hacia afuera, XF3. Un efecto muy parecido se observa con la reducción del costo de transporte. El gradiente también debe rotar, como en el caso del aumento de la renta. Sin embargo, en ese caso, con las demás variables fijas, se espera que el pivote de esa rotación esté en algún punto entre el centro y la frontera agrícola regional. Eso significa que, con reducción del costo de desplazamiento, el precio de la tierra en el entorno del centro de negocios debe caer, aumentando en dirección a la periferia. De todos modos, las tierras originalmente agrícolas pasan a ser atractivas para los habitantes de las áreas urbanas, pues el costo de desplazamiento hacia el centro en el nuevo límite urbano es igual al costo en el límite urbano anterior. Así, las viviendas entre el antiguo límite urbano y el nuevo tendrán un costo de desplazamiento lo suficientemente pequeño para tener demanda para uso urbano en esas tierras. Finalmente, el precio de la tierra para uso agrícola también afecta el uso de la tierra para fines urbanos. Imagine que el precio de la tierra agrícola caiga. En ese caso, los usuarios de la tierra urbana deben pagar más por la tierra que si esa fuera dedicada al uso agrícola, aumentando el área urbana. Así, como se esperaba teóricamente, el aumento del área urbana es algo natural. Repasando la historia del siglo XX, los factores que han impulsionado la expansión son 1. La revolución generada por la vacunación redujo la tasa de mortalidad considerablemente. 2. La segunda revolución industrial que distribuyó riqueza de manera significativa de tal forma que acabamos experimentando un aumento generalizado de los ingresos. 3. El fenómeno de la producción en masa del automóvil, asociado a la expansión de las carreteras, redujo sustancialmente el costo de transporte. El único factor que no está claro si ha contribuido al aumento de la ocupación de la tierra o no es el valor de la tierra agrícola. La mecanización del campo, que se intensificó en la primera mitad del siglo XX, aumentó la productividad de la tierra agrícola y, por lo tanto, debería haber aumentado su valor. Por otro lado, el llamado deterioro de los términos de intercambio, que significa que los productos industriales se han valorado sistemáticamente más que los productos agrícolas, debería actuar en el sentido contrario. Aunque existe evidencia de que cuanto mayor será el valor de la tierra agrícola en el entorno de las ciudades, más compacto será la ciudad, no sabemos cómo ese valor varió históricamente. Así, la evidencia de que el auge de esa expansión ocurrió en los años 50 parece bastante consistente con la teoría y con los fenómenos históricos. Es siempre muy difícil decir si el ritmo de expansión en la ocupación de la tierra está por encima de lo que se esperaba. Sin embargo, la expansión urbana se mantenía aún muy por encima del crecimiento poblacional entre 1970 y 2000 y parece difícil de explicar por las variables discutidas anteriormente. Como es conocido, ese fue un periodo de absorción del crecimiento poblacional, pero también de ciclos de estancamiento económico. El costo de desplazamiento en las áreas metropolitanas probablemente empeoró durante el tiempo, dado el aumento de la congestión. Así, la expansión reciente probablemente está vinculada a algo más allá de lo esperado en función del desarrollo económico. Vale entonces discutir las posibles causas y consecuencias económicas de un crecimiento urbano excesivo. Para que haya un fenómeno no explicado por las variables económicas, es necesario que exista lo que los economistas llaman fallas de mercado, o lo que la economía política denominó
fallas de gobierno. En ambos casos, el gobierno debería actuar para combatir el problema. En el primer caso, hay políticas públicas que pueden evitar que ocurran fallas de mercado. En el segundo, el gobierno debería cambiar sus propias políticas. Sin embargo, para que valga la pena invertir en nuevas políticas públicas, es necesario que las consecuencias de esos fallos compensen tal inversión. Las dos fallas de mercado que podrían llevar a una expansión excesiva están ligadas a lo que los economistas llaman externalidades negativas. Las externalidades se producen cuando la acción de un individuo o de una empresa genera efecto en terceros no involucrados en esa acción. La primera fuente de externalidades negativas ocurre en el uso del territorio vacío. El suelo vacante genera utilidad para todos. Una familia, al decidir vivir en un lugar remoto, no tiene en cuenta que estará quitando espacio vacío de toda la población. Así, aunque la familia está maximizando su bienestar, el bienestar social puede estar comprometido. Imagínense que cada kilómetro lineal de tierra vacía genera B unidades monetarias de beneficio para la sociedad. La sociedad quisiera que el dueño de la tierra tomara consideración ese beneficio al decidir vender su tierra para el uso urbano. Pero el propietario de esa tierra solo tiene en cuenta su retorno privado directo, es decir, el valor en dinero que lo pagarán para la tierra. El beneficio de la existencia de espacio público ocurre cerca de donde se vive, en la forma de plazas y parques, incluyendo actividades de deporte y ocio. Así se vuelve cuestionable la externalidad negativa asociada directamente a la expansión urbana, aunque la positiva del espacio público no sea cuestionable. Algo mucho más claro es la externalidad negativa asociada a la congestión. Al vivir lejos del centro de empleos, los individuos consideran ciertamente el tiempo adicional de desplazamiento hasta su empleo. Sin embargo, no tienen en cuenta el tiempo adicional impuesto sobre todas las demás personas. La vía puede ser considerada como un bien público con congestión. Hasta una cierta ubicación no cambia nada un vehículo adicional en la vía. A partir de un cierto punto, un vehículo más reduce la velocidad de todos los demás vehículos. Este problema es también denominado en economía problema de los comunes, pues el bien común, la vía, se utiliza por encima de lo que sería socialmente óptimo si el mercado decide libremente sobre su uso. En el límite llegaríamos a la situación en la que ningún coche consigue moverse. Otra causa relacionada con la expansión urbana no podría ser denominada falla de mercado, sino sí falla de gobierno. Para que la ciudad se expanda, es necesario expandir la red de agua, alcantarillado, el sistema vial, etc. Ocurre que, tradicionalmente, el gobierno divide esos costos entre todos los habitantes de la ciudad y a veces incluso de la nación. Así, la familia que decide vivir lejos paga lo mismo en términos de infraestructura que todos los demás habitantes de la ciudad. Como el costo de vivir lejos está por debajo de su costo real, las familias acaban consumiendo más de ese bien. Además, en varios países no se cobran tasas especiales sobre la gasolina, subsidiando indirectamente el transporte individual. Una regulación o norma urbana que puede colaborar con la tendencia a la expansión son las políticas de zonificación. Diversas ciudades restringen cuánto se puede utilizar del suelo, definiendo áreas en la ciudad en las que lo máximo que se puede construir equivale, por ejemplo, a una vez el área del terreno. Esto exige evidentemente que se consuma más tierra que si se permitiera el uso de 4 veces el área del terreno. Efecto similar se deriva de políticas que limitan la altura máxima de los edificios. No clasificamos ese tipo de política como una falla de gobierno porque la lógica de esa regulación es, en principio, combatir otras externalidades negativas provenientes del exceso de densidad, como la creación de corredores de viento, por ejemplo. En ese sentido, este tipo de política, tratando de mejorar algunas externalidades, puede, al fin y al cabo, generar otra externalidad negativa, el aumento del espacio urbano. Antes de pasar a comentar las posibles consecuencias de la expansión urbana, vale discutir cuán válida es esa falla de gobierno para América Latina. Lo que ocurre en general en esa región es que los ricos viven en el centro mientras los pobres en la periferia.
Es también bastante habitual que los pobres residan en la periferia sin infraestructura. Es decir, en el caso latinoamericano, esta falla de gobierno es probablemente menos relevante que en los países desarrollados, sobre todo en América del Norte y Australia, donde el problema es bastante sobresaliente. En América Latina, incluso cuando el gobierno proporciona la vivienda, hay muchos casos en que se ofrece sin que el suelo esté completamente servido, o bien con vivienda e infraestructura subsidiada. De hecho, puede considerar que el subsidio sea mayor que el cálculo que tradicionalmente se hace, porque se solo considera los gastos de adquisición del terreno y de construcción. Lo más relevante es notar que el origen del crecimiento disperso latinoamericano es diferente del caso norteamericano, y por eso las soluciones deben ser pensadas de manera distinta. En realidad, las evidencias nos indican que América Latina sea particularmente extendida, sobre todo si consideramos el tamaño de la mayoría de los países de la región. Bueno, volvemos a las posibles consecuencias de la expansión urbana. Ya comentamos brevemente al inicio de esta clase sobre impactos en la salud de la población o en la interacción social. Existe amplia literatura que estudia asuntos de comportamiento posiblemente relacionados con la expansión urbana. Estos problemas están muy relacionados con el equilibrio norteamericano, en el que los pobres viven en el centro y los ricos en la periferia. Para el caso latinoamericano, en general, los pobres viven en la periferia y en su mayoría se desplazan por transporte público. Una consecuencia que interesa discutir y que es más común en América Latina es que el desarrollo de áreas suburbanas disminuye la atracción de los centros históricos, ayudando a su decadencia. En América Latina, la migración del centro de negocios a otra área de la ciudad, raramente localizada en el límite urbano, está directamente relacionada con el deterioro de los centros. Para solucionar las fallas del gobierno, basta que el gobierno deje de distribuir los costos de expansión entre todos. Ese es el espíritu del impact fee norteamericano, o tasas por impacto, que hace que los desarrolladores asuman, al menos en una parte, de los costos de expansión de la infraestructura. En el caso del sistema vial, el cobro no debe ser en principio sobre los residentes, sino sobre los usuarios, en lugar de recaer en la sociedad en su conjunto. La mayoría de los países cobra peaje en carreteras. Es mucho más complejo comprar sobre el uso de las vías urbanas, pero como estamos pensando en las áreas de expansión, basta con cobrar el peaje en carreteras. En principio, mientras la vía está antes del punto de congestión, como la carretera es un bien público, no sería deseable cobrar por la inversión en infraestructura, sino solo por el coste marginal, es decir, los costos de mantenimiento. Hay dos grupos de políticas públicas para atacar las fallas de mercado discutidas anteriormente: políticas de comando y políticas de control. Las políticas del comando utilizan el sistema de precios, mientras que las políticas de control buscan regular las cantidades óptimas. Vamos a empezar con las políticas públicas relacionadas con la congestión generada por la decisión de vivir lejos. En ese caso, hay dos políticas conocidas, una en cada uno de los grupos. Las políticas de control son las que prohíben que ciertas placas de vehículos circulen en los días de la semana, en función del último número de la placa. La política de comando es el famoso peaje urbano o cobro por congestión. El peaje urbano es muy poco utilizado en la práctica, mientras hay cientos de ciudades que implementaron políticas de restricción a la circulación de vehículos. Se cobra peaje urbano, por ejemplo, en Singapur, Londres, Estocolmo, Roma y Oslo. Para entender las políticas públicas relacionadas a la externalidad positiva del espacio vacío en la periferia, vale retomar la figura que indicaba el punto socialmente óptimo y el punto de equilibrio del mercado privado para la frontera urbana. Podemos observar que, si el gobierno definiera una tasa de conversión de lo rural a lo urbano de B por kilómetro lineal, el propietario rural solo estaría interesado en vender cuando el valor pagado, R, menos el impuesto, está por encima de RA, la renta que recibe de la actividad agrícola. Esto ocurre solo en el punto que es justamente el tamaño socialmente óptimo de la ciudad, y sería la alternativa de comando.
La alternativa de control sería simplemente definir un límite al perímetro urbano prohibiendo que se construya más allá del punto X1. El límite urbano es mucho más común que el cobro por la conversión de lo rural a lo urbano. Una característica del límite urbano es que ataca el síntoma de la expansión y no su causa. Esto es cierto en general para las políticas de control. Si el límite es preciso, da exactamente el mismo resultado que una tasa de conversión de lo rural al urbano. Cuando usamos el sistema de precios, estamos atacando el problema, precio socialmente bajo de vivir lejos, además de generar recaudación para el gobierno. Esa es la recaudación ideal en el sentido de que corrige una falla de mercado en lugar de generar una distorsión como, por ejemplo, los impuestos sobre el consumo en general. Además, si la demanda por espacios vacíos ocurre a lo largo de la ciudad y no solo en la frontera urbana, una política exigiendo espacios vacíos en diversas partes de la ciudad tendría mucho más sentido que la imposición de límites urbanos. Sin embargo, hay otro motivo por el que se imponen límites urbanos. En la figura que se muestra ahora, el límite urbano aumenta la renta de la tierra en la parte interna de la ciudad, representada por el área S, aunque genera una pérdida en la tierra que no se vende, el área B. Si S es mayor que B, hay una ganancia de capital para los propietarios. Si los propietarios actúan como un grupo y tienen capacidad de influir en las políticas de uso del suelo, pueden actuar para obtener un límite al perímetro urbano con el único objetivo de generar ganancias de capital, aunque no exista ninguna externalidad positiva del espacio vacío en la periferia. En ese caso, el límite al perímetro urbano reduciría el bienestar, al menos de los arrendatarios. En resumen, la excesiva expansión urbana es un problema ligado al uso intensivo del vehículo particular y las distorsiones de precios en el sistema de transportes. Las soluciones a través de límites al perímetro urbano pueden en realidad representar una estrategia para aumentar artificialmente el precio de la tierra en la ciudad. Las soluciones para el problema utilizando el sistema de precios son en general superiores y desalientan el uso oportunista de la regulación. Bueno, esperando que ese tema haya sido de su interés, les invito a ver más videos de esa serie. Muchas gracias.